Clara se despertaba todos los días con la luz suave del amanecer entrando por las persianas de su moderno apartamento en el centro de São Paulo. Se levantaba, ponía la tetera a hervir y se preparaba para otro día agitado como abogada en uno de los despachos más prestigiosos de la ciudad. Sus días eran una rutina bien organizada de reuniones, plazos y audiencias, siempre manteniendo la imagen de una profesional competente y decidida. A pesar del éxito, había una sombra en el corazón de Clara: la pérdida de su padre hace 20 años. Su padre, un hombre honesto y querido por todos en la comunidad, había sido un punto de luz en su vida. El dolor de su pérdida aún la acompañaba, y el collar que él siempre usaba era uno de los recuerdos más preciados que guardaba. Cuando él fue enterrado, el collar fue con él, sellando su memoria para siempre. Durante el fin de semana, Clara decidió visitar una feria libre, algo que no había hecho en mucho tiempo. La agitación de los puestos, los aromas de frutas frescas y especias, y el sonido de las conversaciones animadas trajeron una sensación de nostalgia. Mientras caminaba entre los puestos, admirando los colores vibrantes de los productos, sintió una paz momentánea. De repente, algo llamó su atención. Entre los vendedores ambulantes, un hombre sencillo vendía bisutería y objetos antiguos. Sus ojos fueron atraídos por un collar en particular. El corazón de Clara casi se detuvo al reconocer la pieza. Era el collar de su padre, aquel que había sido enterrado con él. Se acercó lentamente, con la mirada fija en el collar colgado del cuello del vendedor. Cuando finalmente estuvo cara a cara con él, la voz de Clara salió casi como un susurro, temblando de incredulidad. «¿Dónde conseguiste ese collar?», preguntó, sujetando el brazo del hombre con firmeza. El vendedor, que se presentó como José, la miró con sorpresa y una pizca de desconfianza. No parecía dispuesto a dar muchas explicaciones, murmurando algo sobre haber encontrado el collar entre otros objetos que adquirió de un proveedor. Clara no se satisfizo con la respuesta vaga e insistió, pero José se mostró cada vez más evasivo. Determinada a descubrir la verdad, Clara decidió que no podía dejar esa situación sin respuesta. El collar de su padre estaba allí, frente a sus ojos, y necesitaba entender cómo había salido de la tumba para el cuello de un desconocido. Aún aturdida por el encuentro inesperado, Clara se alejó de José, prometiéndose a sí misma que no dejaría esa cuestión sin respuestas. Continuó caminando por la feria, pero su mente estaba en otro lugar, reviviendo recuerdos de su padre y tratando de comprender cómo el collar pudo haber reaparecido. Los colores y los sonidos a su alrededor se convirtieron en un borrón mientras ella se concentraba en el plan que comenzaba a formarse en su mente. Decidida a no perder a José de vista, Clara volvió al puesto donde lo había encontrado. Observándolo desde la distancia, notó que era cauteloso, mirando a su alrededor frecuentemente como si esperara ser abordado nuevamente. Clara esperó a que el movimiento disminuyera antes de acercarse de nuevo, esta vez con una estrategia más pensada. «Sé que puede parecer extraño, pero ese collar tiene un significado muy especial para mí», dijo Clara con una voz más suave y conciliadora. «Realmente necesito saber dónde lo encontraste. Esto es importante». José la miró con una mezcla de curiosidad y vacilación. Tras unos segundos de silencio, finalmente cedió un poco. «Como dije, lo encontré entre unas cosas que compré de un proveedor. No sé mucho sobre su origen», respondió José, aún evasivo, pero ahora con un toque de sinceridad. «¿Puedes decirme quién es ese proveedor? Quizás él sepa más», insistió Clara, tratando de no parecer desesperada, aunque su ansiedad era evidente en sus ojos. José dudó nuevamente, pero la intensidad de la mirada de Clara parecía convencerlo de su seriedad. Dio un nombre y una ubicación vaga,
mencionando un mercado de antigüedades al otro lado de la ciudad. Clara agradeció, sintiendo una mezcla de alivio y frustración. Era un pequeño paso, pero al menos era un camino a seguir. Decidida a seguir esa pista, Clara pasó el resto del día en la feria, observando a José y tomando notas mentales sobre su comportamiento y rutina. Notó que tenía una clientela regular y parecía bien conocido entre los otros vendedores ambulantes. Cuando la feria empezó a cerrar, Clara finalmente regresó a casa, su corazón aún acelerado por el descubrimiento. En su apartamento, Clara se sentó en la mesa de la cocina, reflexionando sobre el día. La imagen del collar no salía de su mente. Decidió que al día siguiente iría al mercado de antigüedades y trataría de encontrar al proveedor mencionado por José. Sabía que la jornada apenas comenzaba y que las respuestas podrían ser más complicadas de lo que imaginaba, pero estaba decidida a seguir adelante. A la mañana siguiente, Clara se despertó temprano, su mente ya burbujeante con los planes para el día. Se vistió rápidamente, tomó su bloc de notas y se dirigió al mercado de antigüedades. El lugar era una mezcla de tiendas y puestos, cada uno lleno de artículos que parecían tener historias propias. Clara se sentía en un laberinto de memorias ajenas, pero mantuvo el enfoque en su misión. Preguntando de puesto en puesto, Clara describió el collar y preguntó por el proveedor mencionado por José. Después de varios intentos frustrados, finalmente encontró a alguien que conocía al hombre. Le indicaron un pequeño almacén al final del mercado, donde Clara encontró a un anciano, el proveedor. Mostró una foto del collar que había tomado discretamente el día anterior y preguntó sobre su origen. El proveedor, tras una inspección cuidadosa, dijo recordar vagamente haber adquirido el collar de un lote que compró en una subasta de pertenencias no reclamadas. Clara sintió un escalofrío al escuchar eso. La mención de una subasta de pertenencias no reclamadas parecía acercar un poco más la verdad, pero aún estaba lejos de ser una respuesta completa. Agradeció al hombre y prometió volver si necesitaba más información. Mientras regresaba a casa, Clara sabía que apenas comenzaba a descubrir una red de misterios en torno al collar de su padre. Cada nueva información parecía abrir más preguntas que respuestas, pero estaba más determinada que nunca a seguir cada pista hasta el final. Decidida a seguir cada pista sobre el collar de su padre, Clara dedicó sus noches a la investigación. Durante el día, continuaba trabajando en el despacho de abogados, manteniendo la fachada de normalidad. Sin embargo, sus pensamientos siempre estaban dirigidos hacia la nueva información que podría obtener. Decidió revisar antiguos amigos y colegas de su padre, personas que podrían tener conocimiento sobre el collar o cualquier secreto oculto en su pasado. Comenzó con el mejor amigo de su padre, el señor Alfredo, quien había trabajado con él durante muchos años en la misma empresa. El señor Alfredo la recibió con una sonrisa cálida, pero la sonrisa se transformó en preocupación al escuchar sobre el collar. Clara, recuerdo muy bien ese collar. Tu padre nunca se lo quitaba. Es extraño pensar que pudiera haber terminado en una subasta, dijo pensativo. Clara preguntó si él sabía algo que pudiera explicar cómo el collar se había perdido, pero Alfredo no tenía respuestas claras. Sin embargo, mencionó algo que hizo que Clara se estremeciera. Su padre estaba investigando algo importante poco antes de morir, una posible corrupción en la empresa donde trabajaba. Intrigada por esta nueva información, Clara decidió investigar los antiguos archivos de su padre. Pasó horas revisando papeles antiguos en el ático de la casa de su madre, encontrando algunos documentos que parecían pertenecer al trabajo de su padre. Entre cuentas y reportes, encontró un cuaderno de notas con varias entradas que mencionaban reuniones sospechosas y posibles irregularidades en la empresa.
Decidió seguir estas pistas, creyendo que podrían estar relacionadas con la desaparición del collar. A esta altura, José había desaparecido de la feria, dificultando aún más la investigación. Clara regresó a la feria varias veces con la esperanza de encontrarlo, pero parecía haber evaporado. Mientras tanto, Clara notó que algunas personas a su alrededor comenzaban a comportarse de manera extraña. Colegas de trabajo e incluso conocidos que parecían saber más de lo que estaban dispuestos a revelar. Recibía miradas de desconfianza y notaba susurros apagados cuando pasaba. La presión estaba aumentando y Clara sabía que se estaba acercando a algo grande. Una noche, mientras revisaba los documentos de su padre, encontró una lista de nombres asociados a un proyecto de construcción sospechoso. Decidió confrontar a uno de los nombres de la lista, un antiguo colega de su padre llamado Roberto. Marcó una cita en un café discreto y fue directo al grano, preguntando sobre la corrupción en la empresa y la posible conexión con la muerte de su padre. Roberto dudó, claramente nervioso. «Clara, no sabes en lo que te estás metiendo. Esto va mucho más allá de un simple collar. Tu padre estaba tratando con algo grande y hay personas poderosas involucradas. Debes detenerte antes de que sea demasiado tarde», dijo con una expresión grave. Clara no se dejó intimidar. La necesidad de justicia y la verdad sobre la muerte de su padre era más fuerte que cualquier amenaza. A cada nueva pista, sentía que se acercaba más a desenterrar lo que realmente había sucedido. Regresando a casa, Clara sabía que estaba entrando en un territorio peligroso, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. La desaparición de José y la reacción de Roberto confirmaban sus sospechas de que había algo mucho más profundo y oscuro en juego. Decidida a continuar, Clara hizo una lista de todas las personas que podrían estar involucradas y comenzó a trazar un plan más elaborado. Sabía que no podría hacerlo sola y comenzó a pensar en quién podría confiar para ayudarla en esta búsqueda. Con un cuaderno lleno de notas y un corazón pesado de incertidumbre, Clara sabía que los próximos pasos serían cruciales para desentrañar el misterio del collar y finalmente obtener justicia para su padre. Con su investigación avanzando, Clara decidió que necesitaba ayuda. Recordó a un excompañero de la universidad, André, ahora un investigador privado. Sabía que podría confiar en él para descubrir más detalles sin levantar sospechas. Marcó una cita en un café discreto, donde explicó la situación y compartió toda la información que tenía hasta el momento. André escuchó atentamente y aceptó ayudarla. Acordó comenzar investigando los nombres de la lista que Clara había encontrado entre los papeles de su padre. Mientras tanto, Clara continuaría indagando más a fondo en la historia de la empresa donde su padre había trabajado. Pocos días después, Andrés regresó con información sorprendente. Descubrió que varios de los nombres en la lista estaban involucrados en transacciones financieras sospechosas y que había conexiones con figuras influyentes de la política local. Esta red de corrupción parecía ser más amplia y peligrosa de lo que Clara había imaginado. «Clara, esto es más grande de lo que pensamos. Hay muchas personas poderosas involucradas y no querrán que esta verdad salga a la luz», dijo André, con un tono preocupado. Clara agradeció y decidió que necesitaba ser más cautelosa. Continuó manteniendo su rutina normal, pero sus noches estaban dedicadas a la investigación. Una noche, mientras revisaba los documentos de su padre nuevamente, encontró una carta que él había escrito, pero nunca enviado. La carta estaba dirigida a un amigo cercano, mencionando que había descubierto algo muy grave y que, si algo le sucedía, la verdad debía ser revelada. Esa carta solidificó la determinación de Clara. Sabía que su padre había sido víctima de algo mucho mayor y que, de alguna manera,
El collar estaba relacionado con todo esto. Decidió buscar más detalles sobre la subasta donde se había vendido el collar. Visitó el lugar y logró hablar con el subastador, quien se mostró cooperativo al percibir la seriedad de la situación. El subastador reveló que los artículos vendidos en la subasta habían sido recuperados de un depósito abandonado, propiedad de una empresa quebrada que tenía conexiones con la antigua empresa de su padre. Clara comenzó a conectar los puntos. Parecía que la red de corrupción había utilizado la quiebra de la empresa como una manera de encubrir sus huellas. Sin embargo, cuanto más Clara se acercaba a la verdad, más peligrosas se volvían las cosas. Una noche, al regresar a su apartamento, encontró la puerta entreabierta. Su corazón se aceleró y al entrar vio que su apartamento había sido registrado. Papeles estaban esparcidos por el suelo y sus archivos habían sido revisados. Alguien estaba intentando intimidarla. Clara sabía que esto era una señal clara de que estaba en el camino correcto, pero también un aviso para retroceder. Decidió no involucrar a la policía, ya que temía que la corrupción pudiera extenderse hasta las autoridades locales. En lugar de eso, reforzó su colaboración con André y tomó medidas para proteger sus descubrimientos, guardando copias de todos los documentos en lugares seguros y compartiendo su progreso solo con personas de extrema confianza. La situación se estaba volviendo cada vez más tensa. Clara comenzó a recibir llamadas anónimas y a notar autos sospechosos siguiéndola. La sensación de estar siendo constantemente vigilada la mantenía alerta y temerosa, pero también más determinada. Un día, Clara recibió un mensaje urgente de André, pidiéndole que se encontraran de inmediato. En la reunión, él reveló haber encontrado una conexión directa entre la muerte de su padre y uno de los líderes de la red de corrupción. Clara se sorprendió al descubrir que este líder era alguien de su propia empresa, una figura respetada e influyente que nadie sospecharía que estuviera involucrada. Ahora, con esta revelación, Clara sabía que estaba más cerca de la verdad que nunca. La trama era compleja y peligrosa, pero estaba dispuesta a enfrentar cualquier riesgo para honrar la memoria de su padre y exponer la verdad. Determinada a seguir adelante, Clara y André comenzaron a planear el próximo paso: reunir pruebas suficientes para llevar a los responsables ante la justicia, sin comprometer su propia seguridad. Clara sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero su coraje y determinación eran inquebrantables. Después de las revelaciones de André, Clara se dio cuenta de que necesitaba ser más astuta para exponer la verdad sin poner su vida en riesgo. Decidió que la mejor estrategia sería formar una alianza con alguien dentro de la empresa, alguien que tuviera acceso a información crucial y que estuviera dispuesto a ayudar. Comenzó a observar a sus colegas de trabajo más de cerca, tratando de identificar quién podría ser confiable. Recordó a una antigua amiga, Ana, que siempre había demostrado integridad y ética en el trabajo. Decidió buscarla en un momento oportuno. Una tarde, Clara invitó a Ana a tomar un café después del trabajo. Se sentaron en un café discreto y, después de algunas conversaciones triviales, Clara decidió hablar con franqueza. Le contó a Ana sobre la muerte de su padre, el collar y la red de corrupción que había descubierto. Ana quedó sorprendida y preocupada, pero aceptó ayudar. Sabía que Clara estaba en gran peligro, pero también compartía el deseo de justicia. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó Ana, decidida. Clara explicó que necesitaba acceso a archivos confidenciales de la empresa y cualquier información que pudiera vincular a los líderes de la red de corrupción con los crímenes que su padre había descubierto. Ana prometió actuar con cautela y obtener la mayor cantidad de información posible. En los días siguientes, Clara y Ana trabajaron juntas en secreto.
Ana logró acceder a documentos importantes que probaban la conexión entre la empresa y las actividades criminales. Estos documentos incluían transacciones financieras sospechosas y correos electrónicos comprometedores. Con estas nuevas pruebas, Clara y André comenzaron a montar un expediente completo, preparándose para exponer toda la trama. Sin embargo, sabían que necesitaban más para asegurar que las autoridades tomaran medidas. Decidieron que necesitaban un testimonio de alguien dentro de la red de corrupción. Clara recordó a Roberto, el colega de su padre que parecía asustado durante el encuentro anterior. Creía que, si lograba convencerlo de hablar, podría tener la pieza final que necesitaba. Programó una nueva reunión con él, esta vez en un lugar aún más seguro. En la reunión, Clara fue directa, mostrando a Roberto las pruebas que ya había recolectado y explicando la gravedad de la situación. Roberto parecía reacio, pero al ver la determinación de Clara y darse cuenta de que la verdad eventualmente saldría a la luz, decidió colaborar. «Hablo, pero tienes que garantizar mi seguridad». «Estas personas son peligrosas, Clara», dijo Roberto nervioso. Clara y André prometieron proteger a Roberto y comenzaron a planear la mejor forma de presentar las pruebas a las autoridades. Sabían que debían actuar rápidamente, ya que cualquier señal de filtración podría poner a todos en peligro. Mientras tanto, Clara comenzó a recibir mensajes anónimos cada vez más amenazantes. Sabía que estaba siendo seguida y que la red de corrupción se estaba volviendo impaciente con su progreso, pero eso solo aumentaba su determinación. Una noche, mientras revisaba los últimos detalles del expediente, Clara recibió una llamada de Ana, que parecía en pánico. Ana había sido descubierta revisando los archivos confidenciales y estaba siendo seguida. Clara le dijo inmediatamente que fuera a un lugar seguro y se encontrara con ella en la oficina de André. Cuando Ana llegó, Clara y André se dieron cuenta de que el tiempo se estaba agotando. Decidieron que necesitaban entregar el expediente a las autoridades de inmediato. Clara, Ana, André y Roberto se reunieron una última vez para revisar todas las pruebas y asegurarse de que no se dejaran nada fuera. Al día siguiente, Clara y André fueron al departamento de policía, llevando todas las pruebas. Consiguieron una reunión con un detective confiable, quien prometió iniciar una investigación completa y garantizar la protección de todos los involucrados. Con el expediente entregado y la investigación iniciada, Clara sintió un peso salir de sus hombros. Sabía que aún había riesgos, pero estaba aliviada por finalmente haber logrado llevar la verdad a las autoridades. Sentía que estaba más cerca de obtener justicia para su padre. Al salir de la comisaría, Clara miró a André, Ana y Roberto, agradeciendo por el apoyo y coraje de cada uno. Sabía que esta alianza había sido crucial para llegar tan lejos y estaba confiada en que, juntos, podrían enfrentar cualquier desafío que surgiera. La investigación policial avanzó rápidamente. Clara, Ana, André y Roberto fueron puestos bajo protección mientras las autoridades reunían más pruebas y preparaban el caso contra los miembros de la red de corrupción. La atmósfera era tensa, pero había un sentimiento creciente de esperanza entre ellos. Mientras la policía avanzaba en la investigación, Clara fue llamada para declarar. Explicó detalladamente todo lo que había descubierto, desde el collar de su padre hasta los documentos incriminatorios. Su testimonio fue esencial para fortalecer el caso. Unas semanas después, Clara recibió una llamada del detective a cargo, informándole que habían conseguido órdenes de arresto para los principales sospechosos. La noticia trajo un alivio temporal, pero también aumentó la ansiedad de Clara. Sabía que el enfrentamiento final se estaba acercando. En el día señalado para los arrestos, Clara, Ana, André y Roberto fueron convocados al departamento de policía para seguir el progreso.
La operación fue exitosa, con varios miembros de la red de corrupción siendo arrestados. Entre ellos estaba el líder, que Clara había descubierto que era una figura respetada en su empresa. Sin embargo, el líder de la red, al ser arrestado, dejó clara su intención de retaliar. Sus ojos fríos y calculadores eran un recordatorio de que la lucha aún no había terminado. Clara sabía que, aunque estuviera preso, aún tenía recursos y podría intentar hacer algo. Días después, Clara recibió una llamada inesperada. Era una voz desconocida, amenazándola directamente. La persona al otro lado dijo que sabía dónde ella y sus amigos estaban y que pagarían caro por haber desafiado a la red. Clara sabía que no podía ignorar esa amenaza y de inmediato se puso en contacto con el detective. La policía reforzó la seguridad, pero Clara sabía que necesitaría tomar medidas adicionales para proteger a todos. Junto con André, elaboró un plan para mantener a todos seguros mientras esperaban que el sistema de justicia hiciera su parte. Una noche, Clara despertó con un ruido extraño. Miró por la ventana y vio un coche sospechoso estacionado al otro lado de la calle. Sabía que no era una coincidencia. Sintiendo el peligro inminente, llamó a André y le pidió que él y Ana se encontraran con ella de inmediato. Se reunieron en la casa de André, donde Clara explicó la situación. Decidieron que la mejor estrategia sería permanecer juntos en un lugar seguro hasta que la situación se resolviera. Roberto, aún nervioso con las amenazas, aceptó unirse a ellos. En los días siguientes, Clara y sus amigos se mantuvieron en contacto constante con la policía, proporcionando cualquier nueva información que pudieran obtener. La presión aumentaba, pero Clara no se dejaba abatir. Sabía que la justicia estaba cerca y que, con paciencia y perseverancia, vencerían. Finalmente, la policía logró capturar a algunos de los matones que estaban persiguiendo a Clara y sus amigos. Estos hombres, al ser interrogados, proporcionaron más información sobre los planes de la red y ayudaron a solidificar el caso contra el líder arrestado. Llegó el día del juicio y Clara fue llamada a testificar una vez más. Con coraje y determinación, contó su historia ante el tribunal, exponiendo cada detalle de la corrupción que su padre había descubierto. Ana, André y Roberto también testificaron, cada uno proporcionando piezas cruciales del rompecabezas. El juicio fue intenso, pero las pruebas presentadas fueron abrumadoras. El líder de la red de corrupción fue condenado, así como muchos de sus asociados. La sensación de justicia fue palpable, pero Clara sabía que aún había mucho por hacer para restaurar la normalidad en su vida. Después del juicio, Clara y sus amigos recibieron protección policial temporal, mientras la situación se estabilizaba. Poco a poco, comenzaron a retomar sus vidas, pero con la certeza de que habían hecho lo correcto. Clara volvió a dedicarse a su trabajo como abogada, pero con un nuevo propósito. Decidió usar sus habilidades para combatir la corrupción y ayudar a otras víctimas a encontrar justicia. Ana, André y Roberto continuaron apoyándola, formando una red de amigos y aliados que compartían la misma causa. Mientras reflexionaba sobre todo lo que había sucedido, Clara miró el collar de su padre, ahora colgado en su cuello. Sabía que ese objeto simbólico representaba mucho más que solo un accesorio. Representaba la verdad, la justicia y la memoria de un hombre que había luchado hasta el final por sus valores. Con el juicio concluido y los culpables tras las rejas, Clara finalmente sintió un alivio que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. La tensión constante y el miedo a represalias comenzaban a disiparse, permitiéndole respirar más libremente. Sin embargo, las cicatrices de los eventos recientes aún estaban presentes, y Clara sabía que había un largo camino por delante para reconstruir su vida y seguir adelante. Clara decidió tomarse un tiempo para ella misma, algo que no había hecho en meses.
planeó un pequeño viaje a un lugar tranquilo, lejos de la ciudad, donde pudiera reflexionar y descansar. André, Ana y Roberto entendieron su necesidad de un tiempo sola y prometieron estar disponibles para cualquier cosa que pudiera necesitar. Durante el viaje, Clara visitó una pequeña aldea en las montañas, un lugar que su padre siempre mencionaba en sus historias. Era un sitio sereno, con paisajes deslumbrantes y una comunidad acogedora. Pasó los días caminando, meditando y redescubriendo la paz interior. Encontró una pequeña cabaña para alquilar, donde se dedicó a la lectura y escritura, registrando sus experiencias y sentimientos en un diario. Mientras estaba allí, Clara hizo amistad con los habitantes locales, quienes la recibieron calurosamente. Conoció a un anciano carpintero, el señor Joaquim, que había perdido a su hijo en circunstancias similares. Conversar con él le brindó consuelo y un sentido de conexión. Juntos reflexionaban sobre la injusticia y la resiliencia humana, encontrando consuelo en las historias compartidas. Clara también visitó un pequeño santuario en la montaña, donde encendió una vela en memoria de su padre. Al mirar la llama parpadeante, prometió a sí misma honrar su legado, manteniendo viva la lucha por la justicia y la integridad. Después de una semana en la aldea, Clara regresó a la ciudad revitalizada. Se sentía más fuerte y determinada que nunca. Retomó su trabajo con una nueva perspectiva, enfocada en casos de corrupción e injusticia. Con el apoyo de André, Ana y Roberto, fundó una organización sin fines de lucro para ayudar a las víctimas de corrupción y sus familiares. La organización proporcionaba asistencia legal, apoyo emocional y una plataforma para denunciar injusticias. La vida lentamente volvió a la normalidad, pero Clara y sus amigos permanecieron vigilantes. Continuaron colaborando con las autoridades para asegurar que cualquier vestigio de la red de corrupción fuera desmantelado. También participaron en eventos comunitarios y campañas de concientización, educando a las personas sobre sus derechos y la importancia de luchar contra la corrupción. Clara y Ana se hicieron aún más cercanas, sus experiencias compartidas, consolidando una amistad inquebrantable. Roberto, a pesar de seguir lidiando con el trauma de haber sido amenazado, encontró fuerza en la comunidad de apoyo que Clara había creado. André, por su parte, se convirtió en un socio indispensable en la organización, usando sus habilidades investigativas para desmantelar nuevos casos de corrupción. Un año después, en un evento benéfico organizado por su fundación, Clara fue homenajeada por su valentía y dedicación a la justicia. Durante su discurso, agradeció a todos los que la apoyaron y compartió la importancia de continuar luchando por un mundo más justo. La justicia no es un destino, sino un viaje continuo. Cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia, sin importar cuán pequeña pueda parecer nuestra acción. Juntos, podemos crear un futuro en el que la verdad prevalezca y la corrupción no tenga lugar, dijo Clara emocionada. Después del evento, Clara reflexionó sobre el camino que había recorrido desde el descubrimiento del collar de su padre. Se sentía en paz, sabiendo que había honrado su memoria y que su legado viviría a través del trabajo que realizaba. La vida había cambiado irrevocablemente, pero Clara sabía que estaba en el camino correcto, rodeada de amigos leales y una comunidad dedicada a la justicia. El collar de su padre, ahora un símbolo de su lucha y perseverancia, colgaba de su cuello, recordándole diariamente la importancia de su misión. Clara había encontrado un nuevo propósito y, con él, la fuerza para seguir luchando, sabiendo que, a pesar de las adversidades, la verdad siempre encontraría una manera de brillar. Con el paso de los años, el impacto del trabajo de Clara y su organización se extendió.
Su fundación se convirtió en un faro de esperanza para muchos, ayudando a desmantelar redes de corrupción y apoyar a aquellos que habían sufrido injustamente. La reputación de Clara como defensora de la justicia se consolidó, y su valentía inspiró a otros a levantarse contra la corrupción. La pequeña aldea en las montañas, donde Clara había encontrado consuelo y claridad, siguió siendo un lugar especial para ella. Siempre que necesitaba tiempo para reflexionar, volvía allí, donde encontraba tranquilidad y renovación. El señor Joaquim, ahora un querido amigo, visitaba frecuentemente a Clara en la ciudad, y ambos continuaban compartiendo sus historias y experiencias. El trabajo de la fundación produjo cambios significativos. Muchos de los procesos que se habían iniciado fueron concluidos, y varios casos de corrupción fueron llevados a la justicia. Clara era frecuentemente invitada a conferencias y charlas, donde compartía su experiencia e incentivaba a otros a luchar por la verdad. En un evento especial realizado en su fundación, Clara fue invitada a hablar sobre el impacto de su trabajo. Durante su discurso, reflexionó sobre el viaje que comenzó con el descubrimiento del collar de su padre y cómo ese viaje la había transformado. Habló sobre la importancia de la perseverancia y el compromiso con la justicia, incluso cuando enfrentamos grandes desafíos. «No solo la lucha contra la corrupción moldeó mi camino», dijo Clara. «Fue la fuerza que encontré en las personas que me apoyaron, el coraje de enfrentar la verdad y la determinación de honrar la memoria de mi padre. Cada uno de nosotros tiene el poder de hacer la diferencia, y juntos podemos crear un mundo más justo y transparente». La fundación continuó prosperando, y Clara se convirtió en una voz influyente en la lucha contra la corrupción. Su trabajo fue reconocido por varias organizaciones y gobiernos y recibió premios por sus contribuciones a la justicia y la integridad. La vida de Clara, a pesar de las dificultades y desafíos, estuvo marcada por un profundo sentido de realización. Sabía que, al enfrentar la red de corrupción y buscar la verdad, había hecho una diferencia significativa. El collar de su padre, ahora un símbolo de su viaje y legado, permaneció con ella como un recordatorio constante de su misión y de las vidas que fueron tocadas por su valentía. En un momento de reflexión final, Clara miró el horizonte de la ciudad, donde la luz del amanecer comenzaba a iluminar el cielo. Sentía una sensación de paz, sabiendo que había cumplido su propósito y dejado un legado duradero. La verdad, que alguna vez parecía tan lejana, había prevalecido, y Clara estaba en paz con el camino que había elegido. Y así, la historia de Clara, la abogada que encontró coraje en la verdad y fuerza en la justicia, se convirtió en una inspiración para todos aquellos que luchan contra la corrupción y buscan un mundo más justo. Su legado continuaría viviendo a través de las acciones de su fundación y en las vidas que tocó a lo largo de su viaje.